Si creen que una ensalada no puede robarse el show en la mesa, quédense pues hasta el final porque lo que armamos hoy cambia esa idea por completo, ¿cierto? Iniciamos con una lechuga fresca. La lavamos muy bien, hoja por hoja, y de manera natural la ponemos a desinfectar con agua y vinagre blanco. Pasamos a un tallo de apio. Lo lavamos muy bien y lo cortamos en trozos pequeños. ¿A ustedes les gusta sentir el apio bien crocante o más finito? Los leo en comentarios, vea pues. Tomamos ahora un mango maduro. Lo lavamos muy bien, le retiramos su cáscara, lo cortamos en rodajas y luego en cubos medianos. Vea pues, nuestros videos casi siempre les aparecen a las personas que se suscriben, comentan o le dan me gusta. Si usted hace una de esas tres cositas, el sistema entiende que le gustan estas ensaladas y empieza a mostrárselas más seguido sin que tenga que buscarlas. Seguimos con 200 gramos de queso mozzarella. Este lo cortamos en cubos medianos. El queso aporta suavidad, proteína y un contraste delicioso con la frescura de las frutas y verduras. Vamos con una manzana verde. La lavamos muy bien, la cortamos en rodajas y descartando su corazón y sus semillas, la cortamos en cubos pequeños. La manzana verde aporta acidez natural, frescura y muchísima fibra. Vea pues cómo empezamos a lograr ese equilibrio entre dulce, ácido y fresco. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando. Y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Retomamos la lechuga. La sacamos del proceso de desinfección, la secamos muy bien y luego la cortamos en tiras no muy delgadas. Este corte permite que la lechuga conserve su textura y volumen dentro de la ensalada. Llega la hora de combinar todo. En una ensaladera agregamos la lechuga, el apio, el mango, el queso, 100 gramos de arándanos rojos deshidratados, 50 gramos de marañones y la manzana verde. Reservamos y en otro recipiente preparamos el aderezo. Añadimos 3 cucharadas de yogur griego natural, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 3 cucharadas de miel de abejas, una cucharadita de mostaza, una pizca de pimienta negra molida y una pizca de sal. Batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. El aroma empieza a abrir el apetito, háganle pues. Finalmente, incorporamos el aderezo a la ensalada. Con una cuchara grande mezclamos todo con suavidad, asegurándonos de que ese sabor se distribuya en cada ingrediente. Servimos y a disfrutar de una ensalada fresca, saludable y llena de beneficios para el cuerpo. Esta preparación se puede acompañar con pollo a la plancha, pescado, carne magra o incluso unas tostadas integrales. Y bueno pues, si esta receta les gustó, si les llamó la atención esta combinación, compartan este video, dejen su me gusta y suscríbanse a El Canal de las Ensaladas para que sigan llegando más preparaciones saludables y fáciles. Cuéntenos en los comentarios cuál ingrediente les gustó más y si cambiarían algo. ¿Les gustó esta ensalada? La prepararían en casa, ¿cierto? Gracias por quedarse hasta el final. Vamos pues, hágale pues a preparar esta delicia y nos vemos en el próximo video.